Me quedé paralizado cuando el hombre de traje impecable me arrebató el boleto de las manos. Su sonrisa torcida como una navaja oxidada en el calor sofocante de la terminal de Sevilla. Esto es mío ahora. Chaval. Gruñó. Su voz cargada de ese acento andaluz que debería sonar cálido pero que en él era puro veneno. Y en ese instante supe que no era solo un asiento lo que perdía, sino el último hilo de mi dignidad antes de huir de esta ciudad que me ahogaba. Segundos después. El caos estalló, hombres de negro con insignias del FBI irrumpieron como un vendaval atlántico, derribando al empresario contra el suelo mientras yo, testigo accidental, sentía el mundo inclinarse bajo mis pies. No era solo un robo de asiento en un vuelo a Nueva York, era el comienzo de una tormenta que arrastraría mis secretos más oscuros a la luz del sol sevillano. Me llamo Tomás. Tengo 17 años. Y en Sevilla, donde las calles empedradas susurran romances prohibidos bajo las azaharadas naranjas, ser gay era como llevar una cruz invisible en la feria de abril. Mi madre, una viuda devota que rezaba en la catedral por mi salvación, me había obligado a ese vuelo, ve a América. Hijo, allí encontrarás un futuro limpio. ¿Limpio de qué? No lo dijo. Pero yo sabía, limpio de mí. De los besos robados en los callejones de Triana con chicos que desaparecían al amanecer. El empresario se llamaba Enrique de la Vega. Un nombre que resonaba en los salones de la alta sociedad sevillana como un eco de olivos centenarios y vinos de Jerez. Dueño de una cadena de bodegas que exportaba el alma de Andalucía al mundo. Enrique era el epítome del machismo ibérico, alto, de hombros anchos como las murallas de la Giralda, con una barba recortada que ocultaba una mandíbula cuadrada y ojos negros que perforaban como el sol de agosto. Lo había visto en los periódicos locales, posando con toreros y políticos. Siempre con esa frase que repetía en entrevistas: la familia tradicional es el pilar de España. Cualquier desviación es una traición a nuestra sangre. Homofóbico declarado. Había financiado campañas contra los derechos LGTB en Andalucía, llamándonos plaga importada de Europa del Norte. ¿Y ahora? Él tenía mi asiento 1A. El que mi madre había pagado con sus ahorros de costurera. El que me prometía una huida de las miradas acusadoras de mi barrio en el Macarena. Intenté protestar. Mi voz un hilo quebrado en el zumbido de los anuncios de vuelos. Señor. Ese es mi boleto. Por favor. Él se giró. Su colonia cara invadiendo el aire como un humo tóxico. Y me miró de arriba abajo, mi camiseta raída de la Real Betis. Mis vaqueros deshilachados. El piercing en la oreja que mi madre odiaba. Niños como tú no merecen volar en primera clase. Vete a la bodega con los de tu calaña. Sus palabras me golpearon como un derechazo en una riña de taberna. Y sentí el rubor subir por mi cuello. No de vergüenza, sino de una rabia que bullía como el gazpacho en verano. Alrededor. Los pasajeros murmuraban, algunos riendo por lo bajo, otros apartando la vista como si yo fuera una mancha en el mármol renacentista del aeropuerto. Entonces, el mundo se partió en dos. Dos agentes del FBI, sí. Del FBI. En Sevilla. Como si el Guadalquivir se hubiera secado de golpe, surgieron de la nada. Sus chaquetas oscuras contrastando con el azul celeste del cielo andaluz visible por las vidrieras. Enrique de la Vega. Está usted detenido por lavado de dinero y conspiración internacional. Gritó uno en inglés con acento texano, mientras el otro lo esposaba con una eficiencia que parecía sacada de una película de Hollywood. Enrique palideció, su arrogancia evaporándose como el rocío matutino en las alpujarras. Esto es un error. Soy un hombre de Dios y de España, balbuceó. Pero los agentes lo arrastraron hacia una salida lateral, pasando por mi lado. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, los suyos, ahora suplicantes.
¿Los míos? Una tormenta contenida. Me devolvieron el asiento. Por supuesto. Un agente con placa reluciente me explicó en un español torpe, era un fugitivo. ¿Chico? Tu boleto era la pista que necesitábamos, su nombre falso coincidía con el tuyo en la reserva. Resulta que Enrique había comprado un billete anónimo para huir a Estados Unidos. Usando mi identidad como tapadera en una red de evasión fiscal que involucraba bodegas fantasmas y políticos corruptos. Yo. Un simple estudiante de bachillerato que soñaba con estudiar arte en Madrid. Me había convertido en el cebo involuntario de una redada transatlántica. Subí al avión con las manos temblando. El corazón latiendo como un tambor en la Semana Santa. Y mientras el Airbus despegaba sobre las torres de la Giralda. Juré que esa mirada de Enrique me perseguiría hasta Nueva York. Pero el destino. Ese cabrón caprichoso que en Andalucía se disfraza de duende flamenco. Tenía otros planes. 2 semanas después. En las calles neoyorquinas que olían a hot dogs y libertad falsa. Recibí un mensaje en mi teléfono desechable, Tomás. No soy quien crees. Encuentra la verdad en Sevilla. Mi pulso se aceleró. ¿Enrique? ¿Desde la cárcel? Busqué en internet. Y allí estaba, el escándalo estallaba en los medios españoles. De la Vega no era solo un homófobo, era un hombre con un armario repleto de esqueletos. Literal y figurado. Rumores de un amante secreto. Un chico desaparecido años atrás en las playas de Cádiz. Podría ser que el lobo que me había devorado con la mirada fuera. En realidad. ¿Uno de los nuestros? Regresé a Sevilla en el primer vuelo. El billete pagado con el dinero de una beca improvisada. La ciudad me recibió con su abrazo traicionero, el aroma de jazmín en el Alcázar. El eco de guitarras en los patios de la Macarena. Y el peso de secretos que se filtraban como vino de una barrica rota. Mi madre me abrazó en la estación de Santa Justa. Sus ojos llenos de lágrimas. Hijo. ¿Qué ha pasado? Los vecinos hablan de ti y de ese demonio de Enrique. No le conté nada, en cambio. Me escabullí esa noche hacia la comisaría central. Donde un contacto del FBI, un español exiliado llamado Javier, me esperaba con un expediente sellado. Allí está todo. Dijo Javier. Deslizando la carpeta sobre la mesa de formica. Páginas y páginas de transcripciones. Fotos borrosas. Testimonios. Enrique no era homófobo por convicción, lo era por terror. Hijo de un terrateniente falangista que lo había repudiado a los 16 por un beso robado con el jardinero. Enrique había construido su imperio sobre mentiras. Campañas anti-LGTB para encubrir donaciones a refugios queer en las sombras. Un amante muerto en un accidente orquestado por rivales políticos. Y el nombre de ese amante, Miguel. Un chico de Triana como yo. Desaparecido en 2015. Mi estómago se revolvió. Enrique no me había robado el asiento por odio, lo había hecho para probarme. Para ver si yo era lo suficientemente fuerte como para romper su fachada. Esa noche. Soñé con él. No como el monstruo de la terminal. Sino como un toro herido en la maestranza. Sangrando bajo los clarines. Desperté sudando. Con el sol filtrándose por las persianas de mi habitación en el barrio de San Bernardo. Tenía que verlo. Usando el número de la prisión que Javier me dio. Organicé una visita. La cárcel de Albolote. A las afueras de Granada. Era un horno de concreto y desesperación. Pero el viaje en tren por las Sierras Nevadas me dio tiempo para rumiar, ¿por qué yo? ¿Por qué un chaval gay de 17 años en un aeropuerto sevillano? La sala de visitas olía a desinfectante y promesas rotas. Enrique entró encadenado. Su traje reemplazado por un mono naranja que lo hacía parecer un preso común. Pero sus ojos. Dios.
Esos ojos negros seguían siendo pozos de medianoche. Se sentó frente a mí, separado por el cristal. Y por primera vez vi grietas en su armadura, ojeras profundas. Una cicatriz fresca en la sien de una pelea carcelaria. Tomás, murmuró. Su voz ronca como el flamenco de Camarón. No esperabas volver, ¿verdad? ¿Porque yo? Exigí. Mi puño apretado contra el teléfono. Me humillaste delante de todos. Me llamaste, de tu calaña. ¿Era eso parte de tu jueguito de fugitivo? Él bajó la mirada. Y en ese gesto vi al chico que había sido, vulnerable. Roto por un padre que prefería un hijo muerto a uno huir. No era un juego. Era una prueba. Te vi en la terminal. Solo. Con ese boleto como un billete a la libertad que yo nunca tuve. Quería robarte el asiento para robarte un pedazo de coraje. Y cuando el FBI entró, supe que el destino nos había unido. Cabrón. Sus palabras me desarmaron. Hablamos durante horas, las que la guardia permitió, de Sevilla. De los besos prohibidos en los huertos del Guadalquivir. De cómo él había amado a Miguel en secreto, financiando su arte hasta que un rival lo silenciara para chantajearlo. Soy un monstruo, Tomás, confesó. Lágrimas surcando su rostro curtido. Pero tú eres la luz que Miguel me prometió antes de irse. Sentí un tirón en el pecho. No odio, sino algo más peligroso, empatía. Deseo. El comienzo de un lazo que nos ataría en la tormenta. Salí de Albolote cambiado. Sevilla ya no era una prisión, era un laberinto de posibilidades. Empecé a investigar por mi cuenta. Hackeando foros oscuros con el ordenador viejo de mi primo, nada ilegal. Solo curiosidad de un chaval con demasiado tiempo y poco que perder. Descubrí correos cifrados. Enrique no era el villano principal, su socio. Un político local llamado Rodrigo Alcázar. Había orquestado el asesinato de Miguel para apoderarse de las bodegas. Alcázar. El mismo que predicaba valores familiares en las procesiones de la Virgen de la Esperanza. La ira me consumió como un fuego de San Juan. Decidí confrontarlo. Era una locura. Lo sé, un adolescente contra un tiburón de la política andaluza. Pero el amor incipiente por Enrique me volvía imprudente. O el odio. O lo que fuera que bullía en mis venas. Me infiltré en una gala benéfica en el hotel Las Casas de la Judería. Disfrazado de camarero con un uniforme prestado. El salón rebosaba de cristal y oro. Damas con mantillas y caballeros con puros habanos. El aire cargado de jerez y hipocresía. Alcázar estaba en el centro. Brindando por la pureza de Andalucía. Su risa como un graznido de cuervo. Me acerqué con una bandeja de copas. Mi corazón martilleando como los tambores de la madrugada. Señor Alcázar. Susurré. Vertiendo vino en su copa hasta el borde. Se lo de Miguel. Y de Enrique. Su rostro se congeló. El color drenándose como agua de una fuente mora. Pequeño idiota. Siseó. Agarrándome la muñeca con fuerza de hierro. Si hablas, te hundiré como a él. En ese momento, el conflicto estalló. Alcázar me arrastró a un pasillo lateral. Su aliento apestando a arrogancia y alcohol. Eres como de la Vega, un degenerado que mancha nuestra tierra. Miguel fue un error. Un capricho que pagué caro. Sus palabras eran dagas. Pero yo no retrocedí. Error. Como matar a un hombre por amor. Levantó la mano para golpearme. Y el mundo se volvió rojo. Pero no caí solo. Javier.
El agente del FBI. Había seguido mi rastro, un rastreador en mi teléfono. Por si acaso. Irrumpió con refuerzos locales. Esposando a Alcázar mientras yo jadeaba contra la pared. El pulso en los oídos. Buen trabajo. Chico, dijo Javier, palmeando mi hombro. Enrique será libre pronto. Testimonios como el tuyo lo salvan. La noticia corrió como reguero de pólvora por Sevilla, Alcázar arrestado. El escándalo destapado en portadas de El País y ABC. Enrique salió en libertad condicional semanas después. Su imperio en ruinas pero su alma intacta. Me encontró en el Parque de María Luisa. Bajo los pabellones neoplaterescos donde los enamorados se besan a escondidas. Tomás. Dijo. Su voz temblorosa. Extendiendo una mano marcada por las esposas. Me salvaste. No por piedad. Sino por... algo más. Nuestros labios se encontraron bajo las palmeras. Un beso salado de lágrimas y azahar. El primero que no temía al juicio de los dioses ni de los hombres. Pero el romance no fue fácil. Mi madre lo descubrió, un abrazo demasiado largo en la cocina. Sus ojos de halcón captando el fuego entre nosotros. Un asesino. Tomás. Un mentiroso que te usó. Gritó. Cruzándose de brazos como una virgen dolorosa. La pelea fue épica, platos rotos. Acusaciones que volaban como saetas en una corrida. Es gay. Mamá. Como yo. Y me ama de verdad. Ella se derrumbó. Sollozando por el hijo que perdía. Por la España que imaginaba pura. Enrique tenía sus demonios. Las noches de insomnio. Donde revivía la muerte de Miguel. Culpándome a mí por remover el pasado. ¿Y si te pierdo también? Murmuraba. Su cuerpo tenso contra el mío en la cama estrecha de mi piso compartido en Nervión. Hicimos el amor con urgencia. Cuerpos entrelazados como enredaderas en los patios sevillanos. Pero siempre acechaba el miedo, su homofobia residual. Ecos de su padre. Que nos hacía discutir por tonterías, un roce en público. Una mirada fugaz en la Plaza de España. El clímax llegó en la Feria de Abril. Ese torbellino de volantes y rebujitos donde Sevilla se desata. Habíamos planeado una noche normal, casetas. Sevillanas. Olvido. Pero Alcázar. Desde la cárcel. Filtró documentos falsos, fotos manipuladas de Enrique con menores. Insinuando pedofilia para vengarse. Los medios estallaron, de la Vega. Depredador en las sombras. Y la multitud en la Real de la Feria nos rodeó. Insultos lloviendo como confeti amargo. Maricón. Asesino. Grité de vuelta. Mi voz ahogada en el bullicio. Mientras Enrique se petrificaba. El pánico en sus ojos como el de un toro acorralado. Huyó esa noche. Dejando una nota, no puedo arrastrarte al infierno conmigo. Perdóname. Mi luz. El dolor me partió en dos, corrí por las calles iluminadas de faroles. Lágrimas mezclándose con el sudor. Hasta el Guadalquivir. Donde el río murmuraba secretos antiguos. Me tiré al agua. No para morir. Sino para ahogar la rabia. Emergiendo empapado y resuelto. No lo dejaría ir. Con Javier. Rastreé su rastro hasta una finca abandonada en las afueras. Un olivar plateado bajo la luna de mayo. Lo encontré allí. Sentado contra un tronco retorcido. Una botella de su propio vino a medio beber. ¿Enrique? Susurré. Arrodillándome ante él. No huyas. Somos más fuertes que sus mentiras. Él levantó la vista. Roto.
Y en sus brazos encontré no solo pasión, sino redención. Hicimos el amor en la tierra fértil de Andalucía. Cuerpos marcados por cicatrices, las suyas de traiciones pasadas, las mías de rechazos futuros, uniendo nuestras almas en un ritual pagano bajo las estrellas. La verdad salió a la luz, las fotos eran falsos. Alcázar confesó todo en un juicio que sacudió el Parlamento andaluz. Enrique testificó. Su voz firme por primera vez, declarando su amor por Miguel y por mí ante el mundo. No soy un santo, dijo a los flashes, pero amo a un hombre. Y eso es mi verdad. Mi madre, en las gradas, lloró no de vergüenza, sino de orgullo tardío. Hoy, un año después, caminamos por las ramblas del Alcázar. Manos entrelazadas sin miedo. Enrique reconstruye sus bodegas con ética. Donando a causas queer, yo estudio bellas artes. Pintando retratos de amantes olvidados. Sevilla nos ha perdonado. O quizás nosotros la hemos conquistado. El primer asiento robado fue el comienzo de nuestra rebelión. Un recordatorio de que en la tierra de Cervantes, el amor, aun el prohibido, escribe los finales más humanos. La reconciliación con mi madre no fue un cuento de hadas con final feliz en una caseta de feria, fue una guerra de trincheras. Excavada en las grietas de nuestra casa en el Macarena, donde las paredes encaladas absorbían secretos como esponjas. Después del juicio, cuando los periódicos de Sevilla empezaron a llamarnos la pareja que destapó la podredumbre, ella me miró con ojos que eran pozos de dolor antiguo. Tomás. Hijo mío. ¿Cómo pudiste elegir a ese hombre? Él representa todo lo que tu padre odiaba antes de morir en esa mina. Mi padre. Un minero de Río Tinto que se ahogó en deudas y cerveza. Había sido el pilar machista de la familia. Y ahora su fantasma nos separaba como un río crecido. Intenté explicárselo con palabras suaves. Sentados en la cocina donde el olor a puchero se mezclaba con el incienso de sus rezos. Mamá. Enrique no es el monstruo de los titulares. Es un superviviente. Como tú después de lo de papá. Y me ama. De verdad. Ella negó con la cabeza. Sus manos callosas retorciendo el rosario. Amor. ¿Dices? Pero el amor verdadero no viene con cadenas ni con escándalos que manchan el nombre de una familia honrada. Sus palabras dolían más que cualquier puñetazo. Porque en el fondo, yo también dudaba. ¿Era mi amor por Enrique genuino? ¿O solo una rebelión contra la cruz que ella me imponía? Enrique, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La libertad condicional lo ataba como un dogal, no podía salir de Andalucía sin permiso. Y las noches en nuestra casa, ahora compartida, en un piso modesto en el barrio de Los Remedios, estaban llenas de susurros angustiados. Tomás. ¿Y si Miguel me maldice desde el más allá? ¿Y si soy yo el que te destruye? Sus besos eran fieros, posesivos, como si temiera que yo evaporara con el amanecer. Hacíamos el amor con la urgencia de condenados. Sus manos explorando mi cuerpo joven como si fuera un mapa a la salvación. Pero siempre, al alba, el peso de la culpa lo aplastaba. Un día, el conflicto escaló. Mi primo Paco, un futbolista semiprofesional del Betis con más homofobia que neuronas, irrumpió en el piso durante una de nuestras raras tardes de paz. Tío, ¿estás loco? Jodiendo con ese maricón viejo, gritó. Su cara roja como la camiseta verdiblanca. Enrique, que estaba cocinando paella en la cocina, un intento torpe de integrarse en mi mundo humilde. Se giró con una sartén en la mano. Cállate, chaval. No sabes de qué hablas. Paco se lanzó.
Un puñetazo voló. Y de pronto éramos 3 en una refriega que rompió platos ciegos. Lo eché a patadas. Pero el daño estaba hecho, moretones en el brazo de Enrique. Y en mi corazón. Una grieta que supuraba dudas. Esa noche. Discutimos por primera vez de verdad. No puedo con esto. Tomás. Tu familia me odia. Sevilla me escupe en la calle. ¿Vale la pena? Rugió. Paseando desnudo por el salón. Su silueta recortada contra la luz de las farolas del Guadalquivir. Yo. Acurrucado en el sofá. Sentí las lágrimas calientes. Sí vale. Porque te amo. Joder. Pero tú. Tú sigues huyendo. Como cuando robaste mi asiento. Fue un golpe bajo. Y lo vio en mis ojos. Se arrodilló. Su cabeza en mi regazo. Y sollozó como un niño. Perdóname. Tengo miedo de perderte como perdí a Miguel. Miguel. Su nombre era el fantasma entre las sábanas. Un amor truncado que Enrique revivía en cada caricia mía. Decidí exhumar el pasado para enterrarlo de una vez. Viajé solo a Cádiz. Donde Miguel había crecido. Armado con fotos y direcciones de Javier. Las playas de la Caleta. Con sus olas atlánticas rompiendo como lamentos. Me recibieron con un viento salado. Encontré a la hermana de Miguel. Rosa. En una taberna de mariscos. Su rostro surcado por el tiempo y el duelo. Era un artista. Mi hermano. Me dijo. Pasando un vaso de manzanilla. Pintaba atardeceres queer en las dunas. Pero Enrique. Lo amaba tanto que lo asfixiaba. Sus palabras me helaron. ¿Asfixiaba? Rosa sacó un cuaderno viejo. Garabatos de Miguel, escenas de besos robados en las murallas fenicias. Pero también notas furiosas. Enrique quiere controlarlo todo. Me ahoga con su dinero. ¿Con su miedo era Enrique un salvador o un carcelero? Regresé a Sevilla con el estómago revuelto. El cuaderno que mandóme en la mochila. Confronté a Enrique esa misma noche. En el puente de Triana. Donde las luces del río danzaban como luciérnagas traidoras. ¿Leías sus diarios? ¿Sabías que te temía? Le espeté. La voz quebrada por el viento. Él palideció. Apoyándose en la barandilla. No. No todo. Lo amaba. Tomás. Pero era joven. Inmaduro. Mi miedo lo envenenó. La verdad salió a borbotones, Enrique había financiado a Miguel. Sí. Pero también lo había vigilado. Celoso de su libertad artística. Cuando Alcázar amenazó con exponerlos. Enrique dudó. Y Miguel pagó el precio. Fui cobarde. Confesó. Y en sus ojos vino excusa. Sino arrepentimiento crudo como el vino sin filtrar. El perdón no vino fácil. Pasamos semanas en un limbo tenso, besos fríos. Cenas silenciosas. Sevilla testigo muda de nuestra danza al borde del abismo. Mi madre. En un gesto inesperado. Invitó a Enrique a comer el domingo de Ramos. Por ti. Hijo. Dijo. Sirviendo espinacas con garbanzos. La mesa fue un campo minado, preguntas punzantes sobre su pasado. Silencios que pesaban como procesiones. Pero al final. Cuando Enrique contó su historia, la paliza de su padre. El exilio interno. Mi madre extendió la mano. Todos cargamos cruces. Enrique. Bienvenido a la familia. Sin embargo. El destino. Ese gitano tramposo.
No nos dejó en paz. Una carta anónima llegó al piso, se lo de Miguel. Paga o muero yo. Extorsión. De un ex socio de Alcázar liberado en fianza. El pánico nos invadió. Enrique quiso pagar. Esconderse de nuevo. Pero yo me negué. No más secretos. Vamos a la policía. La decisión fue mía. La más difícil, arriesgar nuestro frágil paraíso por la verdad. Javier nos protegió. Pero las noches de vigilancia fueron eternas. Abrazados en la oscuridad. Susurrando promesas contra el terror. El clímax secundario estalló en una redada en las cuevas de Sacromonte. Granada. Donde el extorsionador se escondía entre flamencos y sombras. Enrique insistió en ir. Por redimirme. Y yo lo seguí. Corazón en la garganta. El tiroteo fue breve pero ensordecedor, disparos ecoando como castañuelas rotas. Y al final. Con el villano esposado. Enrique sangraba de un roce en el hombro. Por ti. Murmuró en la ambulancia. Y yo besé su herida. Sabiendo que habíamos sobrevivido. Con el extorsionador tras las rejas. Sevilla pareció exhalar un suspiro colectivo. Como después de una tormenta de verano que deja el aire limpio y cargado de ozono. Enrique y yo nos mudamos a un cortijo rehabilitado en las colinas de Carmona. Un refugio de paredes blancas y patios con limoneros donde el pasado parecía disolverse en el aroma de tomillo salvaje. Aquí construiremos algo nuevo. Dijo él. Sus manos callosas, ahora libres de esposas, entrelazadas con las mías. Yo pintaba en el porche. Lienzos de cuerpos entrelazados bajo cielos andaluces. Mientras él dirigía a jornaleros en la viña. Su voz resonando con una autoridad suavizada por el amor. Pero la paz era ilusoria. Un velo fino sobre abismos. Mi arte empezó a ganar tracción, una exposición en la Galería Santa Cruz. Donde mis cuadros de amantes queer en paisajes sevillanos atrajeron a críticos de Madrid y Barcelona. El nuevo Goya del deseo prohibido. Tituló El Mundo. Y de pronto. Flashes y entrevistas. Enrique se enorgullecía en público. Pero en privado. Los celos lo carcomían. Todos te miran. Tomás. Como miraban a Miguel. Sus palabras eran veneno dulce. ¿Y nuestras noches pasaban de pasión a paranoia, ese galerista? El chico de la prensa. La primera gran grieta llegó con un rumor. Un periodista sensacionalista. Un tal Vargas de La Voz de Andalucía. Publicó un artículo insinuando que yo era el juguete joven de la Vega. Reviviendo tragedias pasadas. Fotos mías. Inocentes en la feria. Manipuladas para sugerir escándalo. Mi madre. Que empezaba a aceptarnos. Llamó llorando, hijo. Di que no es verdad. La gente en el mercado murmura. Salí furioso. Confrontando a Vargas en un bar de la Alameda de Hércules. Donde el humo de cigarrillos y el jaleo de parroquianos ahogaban mis gritos. Mientes por clics. Cabrón. Destruyes vidas. El río. Su aliento anís. La verdad duele. Chaval. De la Vega te usa. Como usó a su anterior amante. Pregúntale por la carta que Miguel le dejó antes de morir. ¿Carta? Regresé al cortijo con el alma en vilo. Exigiendo respuestas. Enrique. Sudando bajo el sol de mediodía. Negó al principio. Mentiras de ese buitre. Pero bajo mi mirada. Cedió, Miguel me escribió. Sí. Decía que me dejaba porque yo lo controlaba demasiado. La quemé. Tomás. No podía soportar el rechazo. La traición me golpeó como un maremoto. ¿Quemaste su voz? ¿Su adiós?
grité, lanzando un jarrón contra la pared. Fragmentos de cerámica como mi confianza rota. Esa noche dormimos separados por primera vez. El silencio del olivar más ensordecedor que cualquier tormenta. Al amanecer, encontré su nota en la mesa: necesito espacio. No te merezco. Huyó a Madrid. A un hotel discreto, dejando un vacío que Sevilla llenó con susurros maliciosos. Desesperado, busqué consuelo en la pintura. Pero mis pinceles sangraban rabia, cuadros de figuras encadenadas. Amores ahogados en ríos de tinta negra. Mi madre vino, trayendo empanadas y consejos duros. El amor no es posesión. Hijo, si te deja ir, déjalo. Pero yo no podía. Javier, siempre el ángel guardián, me dio una pista: Enrique estaba en una reunión con inversores, reconstruyendo su imperio. Viajé a la capital en un ave veloz. El paisaje andaluz desfilando como recuerdos borrosos. Madrid era un contraste brutal: avenidas anchas, prisas impersonales, lejos del calor humano de Sevilla. Lo encontré en el lobby del Hotel Westin, rodeado de trajes y copas de Rioja. Nuestros ojos se cruzaron a través del gentío, y el mundo se detuvo. Tomás, jadeó, apartándose de la conversación. Lo arrastré a un balcón. La noche madrileña testigo de nuestra tormenta. ¿Por qué huyes siempre? ¿Tengo que ser Miguel para que me valores? Él se derrumbó, confesando todo: el miedo a la intimidad, el trauma de su padre que lo hacía sabotear lo bueno. Te amo tanto que me aterra. Quemé la carta porque era mi vergüenza, no la suya. Nos besamos allí, bajo las estrellas artificiales de la Gran Vía. Un beso que sabía a redención y a vino agrio. Pero el reencuentro fue frágil: regresamos a Carmona. Pero las sombras persistían. El verdadero alto trajo la traición final. Un ex socio de Enrique, un enólogo resentido llamado Lorenzo, filtró documentos reales, cheques a Miguel. Pero también pagos a silenciadores, matones que Alcázar había usado. Y que Enrique había ignorado. ¿Sabías del asesinato? Le pregunté en la viña. La tierra roja manchando mis botas. Él negó. Pero las pruebas lo incriminaban. No ordené nada. Pero no lo detuve. Por cobardía. La PHNN me invadió. ¿Mi héroe era un cómplice? Hice lo impensable: llamé a la policía. Deténganlo, dije a Javier, voz temblorosa. Enrique fue arrestado de nuevo. Esposas cerrándose en la puerta del cortijo. ¿Te odio por esto?, murmuró. Pero en sus ojos vi gratitud: hazme pagar. Amor. Para ser libre. El juicio fue un circo: testimonios de jornaleros. Mi madre en las gradas rezando. Sevilla dividida entre escándalo y compasión. Testifiqué por él. No como amante, sino como verdad: Enrique es humano. Roto pero redimido. El veredicto: culpabilidad menor. Probaschen extendida. Salió cambiado. Humilde. Y en la plaza del ayuntamiento, bajo la torre gótica, nos abrazamos ante el mundo. Gracias por no dejarme caer, susurró. Pero el dolor perduraba. Una cicatriz que nos unía más fuerte. Los meses siguientes fueron un renacer lento. Como la primavera que tiñe los campos de romero alrededor de Carmona. Enrique vendió las bodegas restantes, invirtiendo en un centro comunitario queer en Triana, talleres de arte para chavales como yo. Terapia para supervivientes de odios internos. No más mentiras, juró.
Su mano en la mía durante la inauguración. Donde el arzobispo local, un aliado inesperado, bendijo el espacio con agua del Guadalquivir. Mi madre cortó la cinta. Sus ojos brillando con una paz nueva. Por Miguel. Y por vosotros. Dijo. Abrazándome fuerte. Yo exponía en Europa ahora. Lienzos que contaban nuestra historia, el asiento robado como metáfora de robos emocionales. El FBI como intervención divina en el caos. Críticos hablaban de humanismo andaluz en clave gay. Y Enrique. Orgulloso. Viajaba conmigo, con permiso. Claro. Sus celos domados por la terapia que compartíamos. Nuestras noches eran rituales de intimidad, cenas de gazpacho frío y jamón ibérico. Cuerpos entrelazados sin prisa. Susurros de futuros soñados. Sin embargo, el clímax final acechaba en forma de legado. La hermana de Miguel. Rosa. Contactó, había encontrado una caja de cartas no quemadas. Escondidas en la finca de Cádiz. Viajamos juntos. Enrique y yo. En un coche alquilado por la costa. El Atlántico rugiendo a nuestro lado como un coro griego. En la casa de Rosa. Polvorienta y llena de salitre. Abrimos la caja, docenas de misivas de Miguel. No de rechazo. Sino de amor eterno. Enrique. Mi toro. No temas controlarme, ámame libre. Escribía en una. Fechada días antes de su muerte. Enrique lloró. No de culpa. Sino de liberación. Era yo el preso. No él. Quemamos las cartas juntos en una playa de Bolonia. Las llamas danzando contra el horizonte dunas. Cenizas esparcidas al viento como ofrenda. Ese acto nos curó, el pasado. Liberado. Nos dejó espacio para el presente. De vuelta en Sevilla. Enfrentamos la controversia final. Un grupo ultraconservador. Herederos de Alcázar. Protestó ante el centro. Gritando fuera sodomitas de nuestra tierra santa. La multitud se congregó, vecinos. Artistas. Hasta hinchas del Betis. ¿Y en el caos? Un lanzamiento de botella hirió a Enrique en la cabeza. Caí sobre él. Protegiéndolo. Mientras la policía dispersaba a los alborotadores. En el hospital. Con puntos frescos. Me miró, valió la pena. Tomás. Por esto. La ciudad respondió, donaciones llovieron. El alcalde declaró el centro patrimonio cultural. Mi última exposición. Asientos robados. Se inauguró en la Giralda iluminada. Con Enrique a mi lado. Besándonos ante flashes que ya no dolían. Mi madre. En primera fila. Aplaudió. Y Paco, mi primo redimido por una charla dura, trajo flores. Hoy. 2 años después. Caminamos por las calles de Sevilla en Corpus Christi. Pétalos de rosas bajo nuestros pies. Enrique. Con canas prematuras que lo hacen más guapo. Planea adoptar un niño queer. Para romper ciclos. Yo pinto nuestro futuro, cuerpos libres en paisajes eternos. El robo de aquel asiento fue el catalizador de nuestra odisea. Una lección de que el amor, en su forma más cruda, forja héroes de villanos. Y redime a los rotos. En Andalucía. Donde el sol besa la tierra con pasión incansable. Encontramos nuestro final humano, no perfecto. Pero nuestro. Y en cada atardecer sobre la Giralda. Siento a Miguel sonreír. Bendiciendo este lazo que el destino tejió con hilos de traición y verdad.